Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de TIC Formador. En la clase de hoy vamos a ver cómo crear gráficos en Excel. Para ello disponemos de un pequeño ejemplo. Tenemos, como podéis ver, una serie de datos. Esto podría ser datos de lluvia, por ejemplo. Tenemos varias ciudades a lo largo del año y vemos cuánta lluvia ha caído a lo largo de todo el año en estas ciudades. Bien, lo primero que tenemos que saber es qué condiciones deben darse en una tabla de datos para que podamos generar un gráfico con ella. Es muy importante que tengamos en cuenta que los datos son importantes, pero más importantes aún que los datos son los títulos. Y si os fijáis, tenemos títulos en la parte superior y en la parte izquierda. Esto es porque Excel necesita que haya dos dimensiones para poder crear el gráfico, aunque de alguna dimensión puede que solo haya una fila o una columna. Excel llama a estas filas y columnas categorías y series. Entonces hay que tener en cuenta que cuando trabajemos con los gráficos, él nos hablará siempre de eso, de categorías y de series. Imaginemos que la categoría son las columnas y que las series son las filas, o al revés. En principio da igual. Tenéis que tener en cuenta esos dos valores, esos dos nombres, series y categorías. Entonces es muy importante que todas las series y todas las categorías tengan el mismo ancho y el mismo alto. Es decir, por ejemplo, si yo cojo esta columna dentro del gráfico, debo poder cogerla porque todas miden exactamente lo mismo. Y lo mismo con las series. El resultado al final es que se genera un gráfico basado en un rango rectangular, como este que veis aquí. Este es un rango rectangular. También podría serlo así, o así, todo el gráfico, o así. Pero siempre tenemos que tener el mismo ancho y el mismo alto en todas las celdas, ¿vale? Es decir, perdón, en todas las celdas, en todas las columnas y en todas las filas. Esta celda no tiene ninguna función específica, ya que en ella no estamos definiendo ni una categoría, ni una serie, ni una columna, ni una fila. Pero igualmente es importante dentro del gráfico, por lo tanto también hay que seleccionarla. Porque si no, no conseguimos una selección rectangular. Bien, entonces lo primero que hacemos es seleccionar el gráfico, los datos, perdón. Y a continuación vamos a seleccionar el tipo de gráfico que queremos aplicar. Entonces nos vamos a la pestaña Insertar y disponemos de un espacio que se llama Gráficos. Para generar un gráfico lo que haremos es hacer clic en este, Gráficos recomendados. Nos va a aparecer, como podéis ver, una ventana en la que se muestran dos pestañas. La primera son los gráficos recomendados. Ya son gráficos, digámoslo así, predeterminados por Excel en función de la selección que hemos realizado. En este caso, como hemos realizado una selección de múltiples filas y columnas, nos muestra estas opciones que estáis viendo. Si yo modifico, por ejemplo, la selección y escojo solo una de las filas, cuando seleccione gráficos recomendados, me van a aparecer diferentes gráficos recomendados para una fila. Y luego tenemos una pestaña que se llama Todos los gráficos, donde yo puedo ya elegir con más libertad el distinto tipo de gráfico que quiero generar. Vamos a partir de toda la tabla y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Bien, me voy a ir a todos los gráficos y aquí disponemos de un montón de opciones, siendo las más interesantes, por ejemplo, las de columnas, las de líneas, los circulares. Estas son las más utilizadas. Bien, entonces fijaos en que cada tipo de gráfico tiene su nombre, y esto es importante, puesto que en los ejercicios os pediré. No este incluso, sino el que aparece aquí en la parte de arriba, porque cada tipo de gráfico tiene diversos subtipos. Por ejemplo, aquí en columnas dispongo de columnas agrupadas, columnas apiladas, columnas 100% apiladas, columnas agrupadas en 3D, columnas 3D apiladas, columnas 3D 100% apiladas y columnas 3D. Entonces, como podéis ver, hay muchos subtipos dentro de cada tipo. Aquí en líneas tenemos los mismos, un montón. Circular tenemos los mismos, barras tenemos los mismos. Por lo tanto, el primer indicador del tipo de gráfico sí que es importante. Columnas, líneas, todos se van a llamar igual, ¿eh? Si por ejemplo este se llama barras, pues se llamará barras agrupadas, barras apiladas, barras 100% apiladas. En un ejercicio yo os pediré directamente uno de los subtipos, pero lo primero que aparece en el subtipo es la categoría a la cual pertenece y por lo tanto ya os da una idea de dónde buscar. Bien, entonces como podéis ver, dentro del subtipo columnas agrupadas, por ejemplo, yo dispongo de dos opciones. Vamos a echar un vistacillo.
Esta, si os fijáis, lo que hace es agrupar, estamos hablando de columnas agrupadas, agrupa los datos de cada mes dejando un pequeño espacio entre cada uno de los meses. Como podéis ver, como son 1, 2, 3, 6 ciudades, tenemos grupos de 6 datos a lo largo de los meses, grupos de 6 ciudades a lo largo de los meses. ¿Vale? Este sería, por lo tanto, un gráfico de columnas agrupadas. El siguiente sería columnas apiladas. Como podéis ver, lo que hace aquí es juntar todos los datos en una sola columna para cada mes y los datos se apilan uno encima del otro, con lo cual obtenemos no solo una representación gráfica de cada uno de los valores individualmente, sino también conseguimos una representación gráfica de la suma de todos los valores de un grupo. Y finalmente tendríamos los 100%. Esto sería un gráfico 100% apilado en la que los valores que vemos aquí representados con barras no representan el valor absoluto de cada dato, sino el porcentaje respecto a la suma total de los datos de una agrupación. Es decir, como podéis ver, todos son 100% y por lo tanto los valores siempre suben hasta el 100%, pero en cada uno de las columnas los datos me están mostrando qué valor porcentual tiene cada dato de forma individual respecto a la suma total de los datos de cada grupo. Esto sería exactamente lo mismo, pero agrupando las ciudades. Es decir, en lugar de agrupar los meses, agruparíamos las ciudades. Por lo tanto, conseguiríamos 6 columnas, cada una con 12 valores. Bueno, luego tenemos las de líneas, tenemos las circulares. Las circulares solo se utilizan para una sola serie. En este caso, aquí no tendría mucho sentido, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos ha cogido Tombuctú, que es la primera serie de datos. Luego tenemos las barras, que son como columnas en horizontal. Tenemos las áreas, que son como las de líneas, pero las tenemos de forma que cada línea rellena todo lo que queda por debajo de ella. Tenemos estas de dispersión, que son como las líneas. Fijaos, esta es una línea de puntos. Estamos viendo unos puntos unidos con líneas, ¿vale? Normalmente el gráfico de líneas va sin puntos. Aquí tendríamos uno. Este sería líneas sin puntos. Este le añade puntos a las líneas. Y si os fijáis en la posición de los puntos, la dispersión son exactamente iguales, pero son puntos sin líneas. En líneas tenemos líneas sin puntos y líneas con puntos. Y aquí tenemos puntos sin líneas. Y bueno, pues así un poquito con todas. Lo importante es reconocer el nombre del grupo base, del estilo, y luego dentro el subtipo de cada grupo. Vamos a hacer uno sencillo, como podría ser este, que es el más utilizado. Entonces, basta con tenerlo seleccionado y darle a aceptar. Él nos va a crear un gráfico, como podéis ver, es este de aquí, y podemos moverlos como una imagen, podemos moverlo donde queráis. Y además se nos generan dos nuevas pestañas que solo están activas si disponemos del gráfico, si hacemos clic en él, que son diseño y formato. Estos serían las dos pestañas disponibles. Vamos a irnos a diseño y vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de diseño. Bien, el primero sería cambiar el tipo de gráfico. Haciendo clic aquí podemos convertirlo en cualquiera de los gráficos que tenemos, es decir, podemos modificar el tipo y subtipo de gráfico y podemos irnos a otro lado, por ejemplo a este. Vamos a aceptar y aquí tenemos los gráficos. Por lo tanto, si nos hemos equivocado de gráfico, dándole aquí a cambiar tipo de gráfico, podríamos elegir otro tipo de gráfico diferente. Vamos a dejarlo como estaba. Bien, luego tendremos a la derecha tenemos mover el gráfico. El gráfico puede ocupar un espacio dentro de la hoja, como en este caso, o puede ocupar una hoja entera. Y eso se puede cambiar aquí, en mover gráfico. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser moverlo y voy a seleccionar una hoja nueva. Cuando seleccionamos una hoja nueva, el gráfico va a ocupar toda la pantalla. Cuando seleccionamos objeto, va a ocupar solo una parte, como en este caso. Entonces voy a elegir hoja nueva, voy a darle a aceptar.
se nos ha creado una nueva hoja, por defecto se llaman gráfico, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, y ahora me ocupa toda la hoja. Esto imprimido ocuparía también toda una página. Muy bien, pues ya tenemos nuestro nuevo gráfico generado. Fijaos que cuando hago un clic dentro de él, se vuelven a generar las dos pestañas de diseño y formato. Vamos a ir con diseño. Algo que también podemos hacer es convertir, ahora si os fijáis lo que tenemos son los valores, tenemos aquí a la izquierda y los meses aquí a la derecha, y cada barra representa una ciudad. Pero acordaos de que antes hemos podido generarlo al revés, poniendo abajo las ciudades y los meses en la parte representando cada una de las barras. Esto se podría hacer aquí, cambiar fila columna. Fijaos. Ahora tenemos abajo las ciudades y cada columna representa un mes. De la otra forma tenemos los meses y cada columna representa una ciudad. ¿Vale? Sería tan fácil como esto, cambiar filas columnas. Bien, luego podemos añadir varios elementos al gráfico. Vamos a darle aquí y vamos a ver lo que tenemos. En primer lugar tenemos añadidos que hacen referencia a los ejes. El eje horizontal primario y vertical primario representa esto y esto, esos datos. Si yo elimino el eje horizontal, ¿veis? Desaparecen los datos. Si yo elimino el vertical, desaparecen los valores. ¿Vale? Por defecto están todos puestos, pero podríamos quitarlos o ponerlos. Títulos del eje. Los títulos del eje hacen referencia, fijaos, me aparece aquí abajo me aparece un título que hace referencia a todo el eje. Aquí serían meses, por ejemplo. Y el vertical primario, que este de aquí, este que aparece al lado del 150, me permitiría definir qué tipo de datos estamos viendo, por ejemplo, litros, o por ejemplo metros cúbicos, o lo que queráis, ¿vale? Siendo esto lluvias, sería lo lógico, o metros cúbicos o litros. Luego tenemos el título del gráfico, que es este de aquí, por encima del gráfico en este caso. Entonces podemos poner ninguno, desaparece el título, encima del gráfico, o superpuesto, con lo cual ganamos un poquito de espacio para la representación del gráfico. Luego tenemos las etiquetas de datos. Las etiquetas de datos representan los valores individuales de cada columna. Ahora mismo está sin ninguna. Si le hacemos clic en centro, veréis que aparecen datos. Tenemos el extremo interno, tenemos base interior, extremo externo, es decir, siempre en el extremo pero por encima de los valores. Fijaos, este extremo interno está dentro de la columna, este está fuera de la columna. Y finalmente la llamada de datos, que representaría una combinación de categoría y valor. Estas son las opciones básicas. La tabla de datos representaría los valores que hemos generado, con los que hemos generado el gráfico. Ahora no están. Fijaos que ahora no sabemos realmente qué valores son exactamente, pero aquí podríamos ponerla. Fijaos, se añaden debajo. Tenemos una representación de la tabla de datos que teníamos, se nos presenta aquí abajo. Y luego tenemos esto, sin claves de leyenda y con claves de leyenda, que son esos datos que veis ahí abajo, las tablas de color, que representan cada una de las ciudades. Las barras de error, por defecto están en ninguno, permitirían definir un tamaño de error. Esto se utiliza quizá en otros modelos de gráfico, por ejemplo, gráficos de datos físicos, etcétera. Esto sería el error. Esto sería el porcentaje y esto es la desviación. Luego tendríamos las líneas. Las líneas de cuadrícula son estas que estáis viendo aquí, estas líneas. Ahora por defecto está solo marcada la horizontal primaria, que es esta de aquí, ¿vale? Con esto la quitaríamos. Luego tendríamos el vertical primario, que separaría las categorías. Y luego tendríamos un subordinado que nos permitiría definir líneas un poquito más, si os fijáis, cuestan más de ver, y que nos ayudarían a comparar los datos y saber hasta dónde llegan. Y finalmente tendríamos también el subordinado primario. No se utilizan mucho, ¿vale? Las más importantes son estas, el principal primario. Luego tenemos la leyenda. La leyenda es un cartel que nos indica
cada uno de los colores qué ciudad representa. En este caso, esta sería la leyenda. Ahora la tenéis abajo, son esto que tenéis aquí, y podríamos tener o bien ninguna, o bien a la derecha, o bien arriba, o bien a la izquierda, o bien abajo. Estas son las opciones que tenemos. Y finalmente tenemos las líneas de tendencia. Una línea de tendencia sería una línea que expresa el valor medio a lo largo del tiempo y cuál es su tendencia, a subir, a bajar, etc. Y tenemos varias. Esto sería una lineal. Vale, entonces como es una línea que expresa un tipo de datos, hay que elegir sobre qué ciudad vamos a hacerla. Por ejemplo, sobre Tombuctú, por ejemplo. Esta línea que veis aquí representaría la tendencia que marca la ciudad de Tombuctú, que parece ser que siempre es a subir. Entonces vemos que hay varios tipos de líneas de tendencia. Siempre sobre Tombuctú. ¿Veis? Aquí tenemos una línea de tendencia móvil que representa pues otro estilo. Estas líneas se pueden eliminar haciendo clic en ellas. Fijaos, ahora ha quedado seleccionada y las podemos suprimir. Con el botón suprimir se eliminan. Bien, y nos ha faltado este botón. Bueno, y luego tenemos estilos de diseño. Aquí también tenemos estilos de diseño. Como podéis ver, cada estilo marca un formato diferente. Todos tienen un nombre, estilo 6, estilo 4, estilo 2, ¿vale? Es decir, aquí tienen nombres de estilo. Y finalmente tendríamos el apartado de seleccionar datos. El apartado de seleccionar datos me muestra qué series y qué categorías están seleccionadas. Lo más fácil es ver, en primer lugar, el rango de datos del gráfico, que es este de aquí. Y aquí tenemos series y aquí tenemos categorías. Siendo categorías las etiquetas del eje horizontal y siendo series las entradas de leyenda, que son las ciudades. Entonces, como podéis ver, disponemos de todos los meses y de todas las ciudades. Si no queremos que aparezca una categoría, la podemos desmarcar. Veis que con esto aparece y con esto ahora vamos a hacer aceptar y desaparece. Bien, entonces vamos de nuevo a la hoja con los datos y si nos piden, por ejemplo, que mostremos un gráfico de columnas como el que hemos hecho ahora, pero mostrando únicamente dos ciudades, por ejemplo Barrow y vamos a poner por ejemplo Moscú y Roma, nuestra selección será la misma. Vamos a seleccionar todo el gráfico, vamos a insertar gráfico de columnas, aquí lo tenemos, y ahora vamos a desmarcar aquellas series que no nos interesan. Nos vamos a seleccionar datos y fijaos, yo he dicho que solo quería ver Moscú y Roma, entonces voy a desmarcar Barrow, Tombuctú, Vancouver y Singapur y dejo solo Moscú y Roma. Vamos a aceptar y solo tenemos Moscú y Roma. Esa sería la forma correcta de mostrar el gráfico. Primero seleccionamos todo el gráfico, finalmente desmarcamos. Me vengo de nuevo a seleccionar datos y vamos a cambiar las ciudades para que lo veáis mejor. Voy a desmarcar Moscú y Roma y por ejemplo voy a coger Tombuctú y Barrow. Tombuctú y Barrow. Y ahí las tenemos. Si solo quiero mostrar los primeros 6 meses, aquí en las categorías dejo solo hasta junio. Desmarco julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y ya solo tenemos los 6 primeros meses. Por lo tanto, aquí la selección de datos nos permite modificar la visualización del gráfico mostrando únicamente aquello que nos interesa. ¿De acuerdo?
Muy bien. Y luego tenemos el formato. La pestaña de formato nos permite añadir algún elemento, pero básicamente no tenemos muchas opciones. Tenemos la altura y la anchura para modificar el tamaño del gráfico. Podemos ir haciendo más grande la altura y la anchura. Ya está. Esto sería lo más importante. Y este botón, restablecer, para hacer coincidir el estilo. Esto se nos permitiría, en función del estilo que hemos seleccionado, pues que todo sea del mismo estilo que lo que hemos hecho aquí, estilo de diseño. Podemos cambiar los colores. Disponemos de una serie de estilos de diseño rápido. Cada uno tiene un nombre. Fijaos que a medida que yo paso por aquí, el gráfico cambia. Y ya está. Estas serían las opciones que tenemos. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo sobre gráficos. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.